Escalando pecados, vamos mirando esa cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es nuestro. Gracias a Dios, nuevamente estamos celebrando un servicio más. Gracias a Dios por los hermanos que nos siguen a través de la página La Iglesia Betel y su campo. Deseamos que a todos que Dios les bendiga. Tomamos, hermanos, nuestras Biblias. Vamos a buscar la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 8. Damos lectura al versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Daremos lectura unidos a este versículo. Mis hermanos que nos siguen también pueden buscar en su Santa Biblia Romanos capítulo 8, versículo 9. Unidos daremos lectura. Dice así la palabra del Señor: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nuevamente, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Oramos. Padre, te damos gracias por la palabra que hemos leído. Gracias, Señor, porque hoy vamos a escuchar nuevamente un tema que esperamos sea de gran bendición. Ayuda y bendice a cada hermano, cada hermana, cada familia que nos está siguiendo en esta transmisión. Gracias por todos los hermanos que nos permiten entrar a sus hogares de diferentes países del mundo entero y de nuestro país llamado México. Señor, espero que la palabra que vamos a estudiar sea de gran bendición. Que tu Espíritu Santo sea nuestro guía y podamos cada creyente saber de la importancia de tener presente al Espíritu Santo. Guíanos con tu Espíritu Santo a toda verdad. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Hoy vamos a titular el tema de la manera siguiente: el Espíritu Santo y el creyente. ¿Lo repetimos? El Espíritu Santo y el creyente. Es notable que en la vida cristiana podamos, cada creyente, ser conscientes de que todo creyente necesita tener presente la presencia del Espíritu Santo. No puede existir un cristianismo sin la intervención suya, es decir, si el Espíritu Santo no está presente en nosotros. Con frecuencia oímos predicaciones que para tener a Jesucristo en nuestro corazón es importante abrir la puerta de nuestro corazón y recibirlo como nuestro Salvador personal. Son interesantes aquellos temas que nos presentan los siervos de Dios y que es necesario aceptar al Hijo de Dios como nuestro Salvador personal. Nos hablan del perdón,
nos hablan de la experiencia de tener a Cristo en el corazón y que hay resultados. Sí hay resultados cuando una persona abre la puerta de su corazón a Jesucristo y lo recibe como su Salvador personal. Inmediatamente aquella persona que da este paso tiene derecho al perdón, tiene derecho a tener la experiencia de tener una eternidad con Cristo. Inmediatamente la Biblia nos habla de una eternidad, el que recibe a Cristo. Por eso la palabra del Señor nos habla mucho acerca de la presencia de Jesucristo en nuestro corazón. Por ejemplo, tenemos 1 de Juan, capítulo 5, versículo 12. Dice el texto, abra su Biblia, todo el pueblo de Dios que está escuchando este tema. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Aquí tenemos una base bíblica para todo creyente que tiene al Hijo de Dios en su vida. Pero también la Biblia dice, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hay un peligro. Hay un peligro para aquellas vidas que se han conformado con escuchar solamente la predicación de Jesús. Se conforman, escuchan la palabra, les interesa, pero no le dan la oportunidad que el Hijo de Dios tome control de su vida. Por eso cada persona, cuando dice, tengo la experiencia de que tengo a Cristo en mi corazón, tiene que haber frutos. Una persona que tiene a Cristo en su corazón tiene que dar frutos de arrepentimiento. Si la Biblia nos presenta esta cita bíblica, tenemos nosotros ahora un privilegio de saber más de que todo aquel creyente tiene un privilegio a futuro. 1 de Juan, capítulo 3, el versículo 1, vamos a leer para que nos demos cuenta del versículo 1, 2 y 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Qué bendición! Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Noten ustedes la gran bendición que tenemos los seres humanos cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo. Dice la palabra del Señor, amados, ahora somos hijos de Dios. Aquí tenemos una gran bendición. La persona que dice, ¿acaso no soy hijo de Dios? No pertenezco a una religión, pero me considero hijo de Dios. Queremos ayudar a aquella persona que dice que se considera hijo de Dios, pero para ser un hijo de Dios, vamos a la Biblia, que necesitamos el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, nos enseña lo siguiente. Dice San Juan 1:12, San Juan 1:12. Aquí está claro
para que todos mis hermanos que nos siguen en esta transmisión y los hermanos que están presentes podamos saber quiénes son los hijos de Dios. Dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Correcto, ya tenemos una base bíblica que para cada persona que vive y existe en esta tierra y desea ser hijo de Dios, no es necesario que haga una caminata larga para ser hijo de Dios. No hay que hacer una promesa con mucha anticipación. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted ya recibió a Jesucristo como su Salvador personal, en diferente país usted puede vivir, pero para tener el privilegio, el derecho de ser hijo de Dios, necesita recibirlo. Decirle al Señor Jesucristo: Señor Jesús, hoy te recibo como mi Salvador personal. Abro la puerta de mi corazón para que tú entres y te quedes conmigo. No quiero que te vayas. Señor, quiero que te quedes conmigo. Cuando la Biblia nos habla de la salvación, es importante que nosotros nos demos cuenta de un acontecimiento importante de una persona que le dio gozo en su corazón, tuvo alegría, porque el Hijo de Dios dijo estas palabras. Vamos a leer en Lucas 19, vamos a buscar San Lucas capítulo 19. Vamos a buscar el versículo 9. ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando estaba rodeado de mucha gente y la gente criticaba por qué estaba en casa de un hombre llamado Zaqueo? Dice la Biblia, Lucas 19:9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este pasaje bíblico nos habla de un acontecimiento, de una persona importante, una persona rica, una persona que no tenía necesidad en cuanto a la economía. A Zaqueo le sobraba, que a nosotros nos falta. Qué cosa, ¿verdad? A él no le preocupaba nada. Tenía dinero, tenía riquezas, tenía todo. Así que él podía gozar de la economía, podía gastar, podía comer lo mejor y no le preocupaba. Pero había un vacío acá dentro de su interior, porque dice la Biblia en el versículo 3, procuraba ver a Jesús, procuraba, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Dice la Biblia que este hombre llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y era rico, pero él anhelaba conocer a Jesús. Era un deseo que tenía en su interior. Cuando Jesús tiene un diálogo con él y le dice allá en el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús vio una gran necesidad en Zaqueo. Quería salvarlo. El Hijo de Dios lo dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Muy bien, cito esto porque cada hijo de Dios debe de tener la seguridad, o cada persona debe de tener la seguridad de que es un hijo o una hija de Dios. ¿Cómo se logra esto? Aceptando a Jesucristo como su Salvador personal, recibiéndolo para que tenga derecho a
Como dice San Juan 3, vamos a leer para que usted tenga derecho a la salvación. San Juan 3, 17, ahí tenemos una respuesta. Dice así: ¿por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él? Muy bien, tenemos aquí en la Biblia que a Dios le interesa salvar a la humanidad. Esa es una realidad. Dios desea salvar a toda la humanidad. Nuestro Dios no quiere condenar a nadie. No quiere Dios condenar a nadie. Dios quiere salvar a toda la humanidad. Pero lamentablemente la gente no acepta, no quiere recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Cuando la persona no acepta a Jesucristo, la Biblia nos dice en el versículo 18, dice la Biblia, San Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios no quiere que nadie vaya a la condenación. Sin embargo, dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios, le repito en este mensaje, Dios no quiere que usted se pierda. Por eso este medio que estamos utilizando de esta transmisión, por el Face, por el YouTube, por el Spotify, queremos decirle que la palabra que usted está escuchando es para que logre el perdón de sus pecados, logre la salvación y tenga derecho a la vida eterna. Porque aquel pasaje bíblico muy conocido de San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pasando a un punto interesante, recuerde que nuestro Señor Jesucristo habló antes de irse. El Hijo de Dios habló de que es necesario que el Espíritu Santo descendiera. Jesús no dijo solamente puedo salvar y punto, sino el Señor Jesucristo dijo en una oración, en una palabra, en San Juan 14, versículo 16, dijo Jesús: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. San Juan 15, versículo 26, dijo Jesús: pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Damos lectura al versículo 7 de San Juan 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora bien, Jesús habló de la presencia del Espíritu Santo. Número 1, ¿por qué el Señor habló que es necesario que el Espíritu Santo viniera? Jesús dijo
yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Si Jesús está hablando de un consolador, el Hijo de Dios está hablando que Él rogaría al Padre, es decir, el Espíritu Santo no estaba ahí en aquella ocasión. Jesús dijo, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. A partir de esta cita bíblica, el Espíritu Santo tiene que ser el consolador nuestro. El Espíritu Santo tiene que morar en cada persona, hombre o mujer. Y cuando venga el Espíritu Santo, Jesús dijo que el Espíritu Santo procede del Padre, Él daría testimonio acerca de Jesucristo. ¿Qué hace el Espíritu Santo entonces? Jesús dijo, rogaré al Padre. Y Jesús le dijo a los discípulos, conviene que me vaya, porque si no me voy, no puede venir el Espíritu Santo. Lo dice la Biblia en el texto que hemos leído. Conviene que me vaya, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la persona? Versículo 8, 9 y 10 de San Juan 16. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo es necesario que venga. Ahora, cuando el Espíritu Santo llega a morar en una persona, o en una congregación, en una familia entera, lo primero que hace el Espíritu Santo es regenerar a la persona. Cristo nos perdona, Cristo nos salva, pero el Espíritu Santo regenera a la persona. ¿Qué es una regeneración? Vamos a la Biblia. La misma Biblia nos dirá cómo es una vida regenerada. Vayamos a la epístola de Tito. Vamos a Tito. El capítulo 3, versículo 3 al versículo 8. Vamos a leer. ¿De qué nos regenera el Espíritu Santo? Dice Tito capítulo 3, versículo 3 al 8. ¿Ya lo encontraron? Hermanos que nos siguen en este servicio, dice la Biblia, lean con nosotros. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles
a los hombres. Muy bien. Nuestro punto es interesante. Cuando el Espíritu Santo llega a morar en la persona, hombre o mujer, la persona puede ser, dice Tito 3:3, puede ser insensata, puede ser rebelde, puede ser extraviada, puede ser esclavo de concupiscencias, deleite diversos, vive en malicia, es envidiosa la persona, es aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Noten ustedes los defectos que hay en las personas. Por eso hay mucha gente que conoce el Evangelio, pero ¿por qué no deja malos hábitos? Simplemente porque no tiene una vida regenerada. La persona que tiene malos hábitos, como lo presenta Tito, aquí tenemos varios problemas que pueden existir en una persona que se dice ser cristiana, pero tiene malos hábitos. ¿Cuándo los malos hábitos se quitan de la persona? Por eso mucha gente, cuando su hijo o su hija tiene un vicio, puede ser alcoholismo, puede ser drogadicción, dice: lo voy a anexar a mi hijo, a mi hija, porque tiene estos hábitos malos. Aquella persona desea que su hijo o su hija sea regenerado y piensa que en un anexo, por los días que va a estar ahí, va a cambiar la persona. Tiene la idea. En la mente del familiar desea tener una persona que traiga paz, que sea tranquila, pero aquella persona, como tiene un corazón desviado de la salvación, por eso la salvación, en primer lugar, es importante. Recibo a Cristo como mi Salvador personal, pero hay otros hábitos que no pueden de momento desaparecer o ser quitados de nosotros. ¿A quién necesitamos? Al Espíritu Santo. Inmediatamente. ¿Cuántas personas en todo el mundo se llenan de emoción y dice: me bautizo para tal fecha? A nosotros nos da alegría, a la iglesia le da alegría porque hay un grupo de personas que se van a bautizar y todos pensamos que ese grupo de personas que se va a bautizar ya son personas regeneradas. Viene la idea. Pero ¿qué sucede? La persona que se va a bautizar, no sé por qué tiene la idea de que dice: me bautizo y voy a cambiar. Mucha gente tiene esa mentalidad. Pastor, me quiero bautizar porque quiero cambiar. La persona cree que el llevarlo al mar, llevarlo al río, al bautisterio, porque el bautismo tiene simbolismo: muerte, sepultura y resurrección. Eso simboliza el bautismo. La persona abraza esas tres cosas y dice: yo me bautizo y cuando me hacen así, cuando me sepultan, estoy sepultando el viejo hombre. Y entonces, cuando me levantan, ya me levanto en una nueva persona. Tiene esa idea. Pero la persona no sabe, lo ignora, que el agua, aunque esté salada o no esté salada, piensa que ahí está la regeneración, ahí está el cambio. No está en el bautismo. El bautismo es para confirmar que usted ya es una persona salva.
El bautismo confirma que usted ya ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Pero la gente lo entiende al revés. No. Por ejemplo, hoy usted anda de novia o anda de novio y se prepara para visitar a la novia o al novio. Vamos bien. Andamos de novios, voy a ver a la novia se prepara para ver al novio, pero no puede decir es mi mujer o es mi marido, porque son novios. No puede decir ella es mi esposa, porque no es así. ¿Cuándo es la esposa? ¿Cuándo es el esposo? Cuando ustedes están ante las autoridades y la autoridad declara marido y mujer. Ya ahí escuchando lo que el juez dice por su investidura, lo declaro marido y mujer. Ahora sí, dejaron de ser novios. Ahora usted ahí frente al juez dice, ya eres mi esposa, eres mi esposo, ya eres mía, ya eres mío. Ahora sí, vámonos. Ya es propiedad suya. Pero de novio o de novia usted no tiene autoridad. Es la novia, es el novio, nada más. ¿Cuándo es suya? ¿Cuándo es suyo? Cuando ya legalmente, a través de la autoridad, ya lo declaró marido y mujer. ¿Sí me entendió? Y luego, los hijos de Dios no quieren vivir sin la bendición de Dios. Esa es otra cosa. Usted se casa por lo civil, pero si usted es un hijo de Dios o una hija de Dios, usted dice, yo voy a ir a vivir con él o con ella, pero necesito la bendición de Dios, porque soy un hijo de Dios o una hija de Dios. Yo necesito la bendición de Dios. Me acerco a la iglesia, me acerco al pastor. ¿Sabe qué, pastor? Necesito la bendición de Dios porque ya me casé. Ahora necesito la bendición de Dios. Pero hay un mundo de gente que se casa por lo civil, pero no tiene la bendición de Dios. Puede orar la persona, puede leer la Biblia, pero no tiene la bendición de Dios. Porque Dios en su palabra, cuando leemos el Evangelio de Marcos, y usted lo va a leer conmigo, ¿qué dice con respecto a lo que estoy mencionando? Marcos capítulo 10, vamos a la Biblia, dice la Escritura aquí, el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, dice la palabra del Señor, versículo 7, 8 y 9. Aquí está la bendición. Marcos 10, versículos 7, 8 y 9. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. ¿Está claro? Y se unirá a su mujer. Quiere decir que ya se casaron por lo civil, ya es su mujer. ¿Qué más dice Jesús? Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Una persona salva, hombre o mujer, por eso comencé hablando de salvación, para que usted entienda por qué es importante obedecer a Dios para tener la presencia
no solamente de Jesús, sino del Espíritu Santo. Jesús salva, el Espíritu Santo regenera. Cuando una persona cristiana dice voy a formalizar mi matrimonio, el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre. Y tenemos la palabra y se unirá, dice la palabra de Dios, a su mujer. Ya compareció ante la autoridad civil, ahora dice Jesús, y se unirá a su mujer, ya es suya. ¿Y qué dice el Señor cuando ya son casados? Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Y luego, si deseo la bendición de Dios en mi unión con mi esposa, si deseo que mi matrimonio tenga bendición toda la vida, mientras viva, tengo que ir a mi Creador, tengo que ir a Dios y decirle: Dios, dame tu bendición, porque como hijo de Dios y mi esposa como hija de Dios, Señor, no nos queremos separar nunca hasta que la muerte nos separe. Todo esto es relativo a la obediencia a Dios. Todo esto es importante. Por eso, en las familias que profesan el cristianismo, y cuando la persona nota que su cónyuge no es salvo, una persona no salva está lleno de tinieblas, está lleno de oscuridad. La persona puede decir creo en Dios, pero no lo ha recibido en su corazón. Cuando recibe la persona a Jesucristo como su Salvador personal, tiene que haber un cambio inmediatamente. El Espíritu Santo empieza a regenerar a la persona si es insensata, es rebelde, es extraviada, esclava de concupiscencias, deleites diversos, vive en malicia, vive en envidia, vive aborreciendo. Hermanos, el Espíritu Santo se encarga de regenerar a la persona. Es el Espíritu Santo. Jesucristo perdona, Jesucristo salva, pero el Espíritu Santo regenera. Por eso el versículo 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y viene lo siguiente: y por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. La regeneración. ¿Por qué cantamos en ocasiones? No lo cantamos diario. ¿Por qué cantamos en ocasiones: renuévame, Señor Jesús? Ahora, yo quiero decirles algo antes de terminar. Cuando usted cante una alabanza que habla como la que estoy mencionando, renuévame, Señor Jesús, ¿qué le estamos diciendo a nuestro Señor a través de ese canto? Le estamos expresando que urge en nosotros una vida regenerada. ¿Somos miembros de la iglesia? Sí. ¿Ya entregamos nuestra vida al Señor? Sí. Pero necesitamos, con la ayuda del Espíritu Santo, que los malos hábitos sean quitados de nosotros. Por eso el apóstol Pablo, vamos a otra cita bíblica, vamos a Efesios, usted va a encontrar cómo el apóstol Pablo en el capítulo 4, en el versículo 31, ¿qué enseña el apóstol Pablo en el versículo 31?
Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, ira, maledicencia y toda malicia. Humanamente, los seres humanos, creo que todos los que estamos aquí congregados en esta ocasión y mis hermanos que nos siguen a través de esta página, no hay ser humano que no padezca de esto que enseña la Biblia: amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todo esto que el apóstol Pablo menciona, el apóstol Pablo nos dice en el 22, vamos al consejo del apóstol Pablo, versículo 22 de Efesios 4. ¿Qué aconseja el apóstol Pablo? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vamos 23 y 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que entender, iglesia, hermanos que nos siguen en esta transmisión, el Espíritu Santo regenera. Es el único. Si la prisión regenerara a los presos, yo creo que en un tiempo razonable los soltarían a todos los delincuentes, porque ya están regenerados. Pero la cárcel no regenera. Al contrario, empeora la situación. Qué bueno fuera que nuestras autoridades aprovecharan de los predicadores que existen en toda la tierra, permitirles a todos, de todas las religiones, predicar a los presos. ¿Qué sucedería si las puertas de las prisiones están llenas de hombres violentos, hombres que han manchado sus manos, han asesinado y muchas cosas? Por eso la palabra del Señor nos presenta en este capítulo 3 de Tito, la gente que es tan mala, ¿qué necesita? Para concluir el mensaje, nosotros con frecuencia escuchamos peticiones de mucho creyente. Hermano, ore por, y mencionan el nombre de un hijo, una hija, un esposo, una esposa, un yerno, una nuera, a algún familiar, algún amigo. Por favor, le pedimos que ore. Para eso estamos. Orar por aquella persona que necesita regeneración. Pero ¿qué paso tenemos que dar? No solamente es orar, sino también ir a hablarle de Dios, llevarle la palabra a esa persona violenta, a esa persona rebelde, a esa persona que es una persona especial en la sociedad. ¿Qué tenemos que hacer con todo ese mundo de personas que están cada día hundidos en el pecado? La Biblia nos habla, vamos a Primera de Tito, puesto de pie, primera epístola de Tito, capítulo 1. Dice la Biblia, versículo 8, 9 y 10 y 11. Leamos de pie Primera
a Timoteo 1, versículo 8, 9, 10 y 11. Dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Quién puede regenerar a este mundo de gente que usted ha leído en este momento? La sociedad cada día se está corrompiendo por el pecado, porque la Biblia habla de gente muy especial en el pecado. Si la persona aquella permite que se le hable de Dios, permite que en la prisión tal vaya a predicarse el Evangelio, el Evangelio transforma vidas. El Evangelio convence a la persona de su condición de pecado. Pero el Espíritu Santo es el que va a regenerar a esa persona. Los que estamos aquí congregados y los hermanos que nos siguen en línea, muchos de ellos han sido regenerados por la obra del Espíritu Santo. Llegaron a cambiar porque ellos dijeron: es necesario entregarme al Señor Jesucristo. Es necesario entregarme. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Usted sabe muy bien la vida del apóstol Pablo, un hombre que persiguió a la iglesia, un hombre que odiaba al cristianismo, un hombre que presenció la muerte de Esteban, un hombre sanguinario, pero Cristo al fin lo salvó. Por eso el apóstol Pablo, ahora se le dice apóstol Pablo, escribió en la cita bíblica que leímos de Romanos 8:9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así escribió él en Romanos 8:9. Hermanos, esto es palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Si alguna persona que hoy nos sigue en esta transmisión no tiene una vida regenerada, dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ven a mi vida, regenera mi carácter, regenera todo mi ser. Espíritu Santo, creo en ti. Si a alguna persona le interesa la regeneración, recuerde que la regeneración no está en las promesas de caminar de aquí allá a México. No se regenera así. Hay mucha gente que tiene la idea: voy a prometerle y voy a caminar muchos kilómetros porque yo quiero regenerarme. No está en el caminar. La regeneración la tenemos a nuestro alcance. La palabra de Dios nos enseña cómo ser salvos, y la palabra de Dios nos enseña cómo tener una vida regenerada. Vamos a orar. Si usted ha estado pasando por momentos desagradables y no quiere hacer lo que está haciendo, dígale al Espíritu Santo:
Espíritu Santo, ven a mi vida, toma control de mi persona y regenérame. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias por medio de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias porque enviaste a tu Hijo al mundo. Lo enviaste hace más de 2000 años para salvar a la humanidad. Muchas gracias porque mucha gente ha entendido el plan de salvación. Inmediatamente abren la puerta de su corazón para recibirte como su Salvador personal. Señor, hay vidas, muchas vidas que están perdidas, que no saben qué camino tomar. Dice Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Permite, Dios, que la predicación del Evangelio, los medios que se están usando, la gente pueda escuchar tu palabra. Oh Dios, permite que muchas personas que hoy nos han seguido en esta transmisión, en este culto en línea, la palabra que hemos dado le haya interesado. Salva a aquella persona, desea cambiar, desea ser diferente. Si está en un anexo, salva a la persona. Si está en una prisión, te pedimos que le salves también. Donde quiera que se encuentre aquella persona, ya no quiere practicar el pecado, ya no quiere continuar haciendo lo malo. Espíritu de Dios, quebranta esa vida, o quebranta aquellas vidas que ya están cansadas de hacer lo malo. Espíritu Santo, ven a regenerar aquellas vidas que desean cambiar. Señor Jesús, toma control de cada persona. Te pido, Dios, que aquella niñez, aquellos adolescentes, aquellos jóvenes que viven sin Dios, sin fe y sin esperanza, permite, Dios, que la palabra que hoy se ha predicado quede grabada en sus vidas. De aquellos creyentes que son adultos, que son bautizados, pero no han cambiado, no demuestran una vida regenerada. Señor, se engañan a sí mismos. Permite, Dios, que tu Espíritu Santo haga un cambio en esa vida que está gimiendo, que está pidiendo, Señor, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Todo lo que está dentro de mí, que sea cambiado, quítalo, Señor, por favor. Que tu Espíritu Santo se siga manifestando, moviendo, Señor, porque tu regreso está cerca, Señor Jesús, y tú no quieres que nadie perezca. Muchas gracias por la palabra que nos diste el día de hoy, y que tu Espíritu Santo siga guiando nuestra vida a toda verdad, ahora y siempre. Amén. Amén. Hermanos que están en línea, Dios les bendiga, Dios les guarde, y nos vemos hasta el domingo 11 de la mañana. Dios les bendiga, hermanos. Gusto en saludarle por este medio. Gracias por sus mensajes, gracias por sus saludos. Hasta el domingo. Dios les bendiga. Escalando pecado.